En esta parte vamos a estar examinando los resultados que se conocen como la ley de Gauss. Lo primero que debemos examinar para entender la ley de Gauss es mirar un pedazo de área por donde está pasando un campo eléctrico. Ahora, de esta manera podemos definir algo que se conoce como el flujo. El flujo del campo eléctrico, que no es otra cosa que la cantidad de campo que pasa paralela a una superficie. En este caso, el área A. Si nosotros tuviéramos que el vector de área, que es el vector normal al área, no es paralelo al campo eléctrico externo, pues lo que tenemos que hacer es buscar el componente que lo sea, y para eso vamos a proyectar el campo eléctrico al vector de área. Así que el término que sobreviviría sería de aquí, sería, si dibujamos aquí un triángulo, pues entonces sería este componente que está aquí, que si usamos un poco de trigonometría, sabemos que este componente va a ser E coseno de z, es decir, el componente que es horizontal de este campo eléctrico. Así que eso lo podemos escribir de esta manera, que entonces el flujo eléctrico siempre va a ser E coseno de z, el componente paralelo, por el ángulo A. Y ese coseno de z siempre va a ser el ángulo que está entre la superficie, el vector normal al área, y el del campo eléctrico. Entonces, podemos decir que si el vector A es el área por este vector normal a la superficie, pues podemos escribir esta relación como un producto punto entre ambos vectores, el campo eléctrico y el del área. Y ese resultado pues, es bastante directo, simplemente cogemos que es producto punto, si recordamos, esto es la magnitud de A por lo que sea E por el ángulo entre el coseno del ángulo entre ellos. Y ahí entonces tenemos nuestro producto punto que es igual a la relación que tenemos ahorita. Ahora, en general, podemos pensar en cualquiera de estas superficies de área como un parcho, ¿verdad? Como que la podemos romper en diferentes parchitos pequeños que van a tener su propio vector normal. No tiene que ser un área donde todos los vectores normales apuntan en la misma dirección. Y vamos a tener que por ese área, si es un campo eléctrico externo, pues va a pasar, no necesariamente tiene que ser el campo uniforme, sino que pueden haber campos que vengan también en diferentes direcciones, que sean no uniformes. Para efectos de esta clase, pues tal vez no se ve así, pero el campo eléctrico que pase por un parchito podría ser diferente al de otro, tal que podemos definir entonces el flujo por uno de esos parchitos, que lo vamos a denominar como el flujo sub I, donde esté el parcho número I. Entonces, que es lo que vamos a observar en rojo, pues podemos entonces definirlo de esta manera, como que va a ser el flujo, la cantidad de campo eléctrico que pasa por ahí, por el área de eso, que lo estamos denominando delta de I, el área de ese rectangulito. Entonces, pues podemos así decir que a manera, ¿verdad? Sencilla, podemos sumar todos los parchitos, o sea, el flujo por todos los parchitos, y podemos decir que eso se va a aproximar al flujo que es normal, perdón, el flujo del campo eléctrico por esta área, y tal que si nosotros empezamos ahora a hacer los recuadros más pequeños, aumentar el número de parchos que vamos a examinar en un área, pues cada vez ese flujo que
¿verdad?, que está cruzando por esa superficie va a hacer una mejor aproximación del flujo real que va a estar pasando, hasta que si tomamos el límite que los parchitos ahora tengan un área diferencial prácticamente igual a 0, tomando el límite podemos decir que entonces esto es la integral. Así que vemos que entonces ahora el flujo va a estar definido como la integral del campo eléctrico por un diferencial de área. Ahora miramos un resultado que es lo que se conoce como la ley de Gauss, y vamos a utilizar esta noción del flujo eléctrico para entonces definirla. Si nos imaginamos que hay una cantidad de carga que está distribuida en el espacio, esto podría ser como una distribución en dimensiones. Se ve ahora 2 dimensiones, pero pueden haber carga distribuida en esa dirección también, así que esto puede ser un volumen, que no necesariamente tiene que ser una área. Pues lo que vamos a observar es que la carga total que nosotros estamos mirando la podemos decir como que es la sumatoria de las cargas individuales que tenemos, cualquier Q sub i. Pues eso, la suma de todas ellas van a ser la carga total, y eso pues no deberíamos tener problema con entender eso. Y si yo cojo y encierro esta carga en un área, ¿verdad?, en una superficie que atrape esto, y cuando se habla de un área que lo encierra, si esto es un volumen, pues estamos hablando del área de una superficie de una esfera. Pues yo lo que voy a obtener es que la ley de Gauss me dice que el flujo más o menos va a ser igual, eso fue lo que Gauss encontró, que el flujo por esa área encerrada va a ser igual a la carga entre epsilon sub 0. Y esto tiene sentido porque mientras más carga tengamos ahí adentro, pues esperamos por la ley de Coulomb que el flujo, perdón, que el campo eléctrico sea mayor. Y entonces lo que finalmente resulta como el resultado que nosotros utilizamos, perdón, de la ley de Gauss, es que el flujo en esta área cerrada, y recordando que el área cerrada es la superficie del volumen que estemos encerrando, pues va a ser igual a la carga entre epsilon sub 0, la permitividad del espacio. Y ahora vamos a ver que si nosotros en este caso estamos mirando que es la carga total, pero no necesariamente queremos examinar el campo eléctrico de la carga entera. A veces queremos examinar lo que añade cierta cantidad de carga, así que podemos romperlo y, ¿verdad?, dibujar esta área simplemente tomando una cantidad limitada de la carga, tal que ahora se va a seguir cumpliendo la relación. Lo único que se va a cumplir para la que sea la carga encerrada. En este caso, pues siempre que la ley de Gauss lo utilizamos, la forma más general sería utilizando que el flujo que ¿verdad?, en esta superficie cerrada va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. En el caso en el que cogemos toda la carga, pues entonces estamos hablando de que este resultado, ¿verdad?, pues encierra una carga total. Pero si no, pues siempre vamos a mirar una carga encerrada, una denominada.